Hechos capítulo 19. Pablo en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿pues qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Eran entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y éstos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho, y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así, el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además, decía que después de ir a Jerusalén tendría que ir también a Roma. Entonces mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. El alboroto en Éfeso. Por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa, y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Reunió pues a estos, junto con otros que trabajaban en oficios semejantes, y les dijo: señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio, pero como ustedes ven y oyen, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres no son dioses, y así ha convencido a mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Esto es muy peligroso porque nuestro negocio puede echarse a perder y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene, y así será despreciada la grandeza de esta diosa que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Cuando oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron: ¡viva Artemisa de los Efesios! Hubo pues confusión en toda la ciudad. Se lanzaron sobre Gayo y Aristarco, 2 hermanos de Macedonia que acompañaban a Pablo, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar allí para hablar a la gente, pero los creyentes no lo dejaron.
También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo, que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Entretanto, en la reunión, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la gente estaba alborotada y la mayor parte ni sabía para qué se habían reunido. Pero algunos de ellos explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todos. Alejandro hizo señas con la mano para pedir silencio y hablar en defensa de los judíos delante del pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que él mismo era judío, gritaron todos durante un par de horas: ¡Viva Artemisa de los Efesios! El secretario de la ciudad, cuando pudo calmar a la gente, dijo: Ciudadanos de Éfeso, todo el mundo sabemos que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen de ella que cayó del cielo. Como nadie puede negar esto, cálmense ustedes y no hagan nada sin pensarlo bien, porque estos hombres que ustedes han traído no han profanado el templo ni han hablado mal de nuestra diosa. Si Demetrio y los que trabajan con él tienen alguna queja contra alguien, allí están los jueces y los juzgados, que reclamen ante las autoridades y que cada uno defienda su derecho. Y si ustedes piden alguna otra cosa, deberá tratarse en una reunión legal. Con lo que hoy ha pasado, corremos peligro de que nos acusen de agitadores, pues no hay ninguna razón que podamos dar si nos preguntan por la causa de este alboroto. Dicho esto, despidió a la gente. Capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Una vez terminado el alboroto, Pablo llamó a los creyentes para darles algunos consejos. Luego se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Visitó todos aquellos lugares animando mucho con sus palabras a los hermanos, y después llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba ya a punto de tomar el barco para ir a Siria cuando supo que los judíos habían hecho planes contra él, así que decidió regresar por tierra, pasando otra vez por Macedonia. Le acompañaron Sópater de Berea, hijo de Pirro, y Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y también Tíquico y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Estos hermanos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros, después de la fiesta en que se come el pan sin levadura, salimos de Filipos en barco, y a los 5 días los alcanzamos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de Pablo a Troas. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto, donde había muchas lámparas encendidas, y un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho, que al fin, profundamente dormido, cayó desde el 3er piso, y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó, y dijo a los hermanos: «No se asusten, está vivo». Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando hasta el amanecer. Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo, y eso los animó mucho. Viaje desde Troas a Mileto. Nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Aso para recoger a Pablo, según se había convenido, porque él quiso ir por tierra. Cuando nos encontramos con él en Aso, se embarcó con nosotros y fuimos a Mitilene. Salimos de allí y al día siguiente pasamos frente a Quío, llegando un día después al puerto de Samos. Al cabo de otro día de viaje llegamos a Mileto. Se hizo así porque Pablo, para no retrasarse mucho en Asia, no quiso ir a Éfeso, pues quería llegar pronto a Jerusalén y, de ser posible, estar allí para el día de Pentecostés. Discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: «Ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús.
y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber qué allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo, y estaban muy tristes porque les había dicho que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Cuando dejamos a los hermanos nos embarcamos y fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia, y en él nos embarcamos. Al pasar vimos la isla de Chipre, y dejándola a mano izquierda seguimos hasta Siria, y como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Encontramos a los creyentes y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén, pero pasados los 7 días salimos. Todos, con sus mujeres y niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Terminamos nuestro viaje por mar, yendo de Tiro a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Al llegar ante nosotros tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿Por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos, diciendo: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Nos acompañaron algunos creyentes de Cesarea, quienes nos llevaron a casa de un hombre de Chipre, llamado Masón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que iba a darnos alojamiento. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios. Dijeron a Pablo: Bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés.
y les han informado de que a todos los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas a no hacer caso de lo que mandó Moisés y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de eso? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que, al contrario, tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales estrangulados, y deben evitar la inmoralidad sexual. Arrestan a Pablo en el templo. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa, es decir, cuando cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente. Se lanzaron contra Pablo, gritando: «Israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Además, ahora ha metido en el templo a unos griegos, profanando este lugar santo». Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo cuando al comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a unos soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero unos gritaban una cosa y otros otra, de modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían. Así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente, porque todos iban detrás gritando: «¡Muera!». Pablo se defiende delante de la gente. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: «¿Puedo hablar con usted un momento?». El comandante le contestó: «¿Sabes hablar griego? Entonces, ¿tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4,000 guerrilleros?». Pablo le dijo: «Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero, por favor, permítame de usted hablar a la gente». El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo diciendo: